La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico tiene esta definición sobre lo que es investigación educativa y bueno, aquí lo menciona, es la propuesta original y sistemática asociada con el desarrollo de actividades relacionadas al contexto social, cultural y político, donde operan los sistemas educativos y donde el aprendizaje tiene lugar. También relacionadas a las finalidades de la educación, a los procesos de enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal de niños, jóvenes y adultos, al trabajo de educadores, a los recursos y acuerdos organizativos para apoyar el trabajo educativo, a las políticas y estrategias para lograr objetivos educativos y a los resultados sociales, culturales, políticos y económicos de la educación. Aquí podemos ver que la investigación educativa no solamente es este proceso sistemático, sino que aquí hablan de la búsqueda original. ¿Por qué es importante el tener en cuenta el tema de la originalidad en estas cuestiones que están siendo investigadas? Bueno, porque idealmente lo que comentábamos, una de las orientaciones de la investigación educativa es el incrementar este cuerpo teórico del conocimiento y también el llegar a la aplicación en la práctica. Entonces, si yo investigo algo que ya he sabido, no tiene razón de ser mi investigación. Una cosa es investigar algo en un contexto y tratar de ver si esto es aplicable en otro contexto, pero no es investigar lo mismo en el mismo lugar, con la misma población, etcétera. No tendría caso. Y también hay lo que comentábamos, pues en la realidad educativa hay muchos aspectos investigables. En esta definición tenemos algunos como, por ejemplo, los que están relacionados al contexto social, los que están relacionados al contexto cultural, los que están asociados al contexto político, aquellas cosas que tienen que ver con procesos de enseñanza, con procesos de aprendizaje, con los recursos, con los acuerdos organizativos, con estrategias, con organización, etcétera. Entonces hay una amplia gama para investigar en investigación educativa, incluso no solamente pensando en un docente frente a grupos, sino en cuestiones de gestión educativa en los centros de trabajo. También podemos pensar en algunas cuestiones que tengan que ver con el contexto, como por ejemplo el involucramiento de los padres de familia en algunas situaciones, la aplicación de ciertas herramientas. Pensemos en esta situación que estamos viviendo, de qué herramientas están haciendo uso los docentes, contaban con una capacitación previa o no, qué tan fácil ha sido esta migración a las modalidades a distancia. Eh, hay muchas cosas que se pueden estar investigando y por eso también es importante rescatar de esta definición el tema de la búsqueda original. También en ese sentido, podemos pensar en el que se investiga. Forner nos propone tres líneas principales, que son aquellos aspectos relacionados al alumnado, aquellos aspectos relacionados al currículum y los aspectos relacionados al profesorado. Pero lo que comentábamos incluso en la definición anterior, hay otras cuestiones que pueden investigarse como el contexto, políticas públicas, los recursos, etcétera. ¿Para qué se investiga? Y este es un comentario de Nixon y Sykes, que es muy importante. Se investiga no sobre educación, sino se investiga para la educación. Esto podría parecer un poco confuso, pero es muy importante porque recordemos que la educación como objeto de estudio tiene una mirada multidisciplinaria. Entonces yo puedo hacer una investigación tomando herramientas psicológicas y es investigación educativa cuando tiene esta mirada para mejorar la educación. Por ejemplo, yo puedo hacer una investigación sobre los lapsos de atención de una persona que tenga 15 años, sea de cierto contexto, etcétera. Pero cuando yo estoy haciendo esta investigación con miradas de poder aplicarlo a la educación, podemos pensar en investigación educativa. Es investigar para la educación. Y también esto nos llama a ver a la investigación como un proceso educativo. Investigar es algo que también se enseña y es algo a lo que también se aprende, es algo que también se aplica. Entonces, en ese sentido, también es importante hablar del que investigamos con fines educativos, para la educación, y no solamente investigamos a la educación como si fuera este objeto que tenemos aquí y nosotros lo tenemos que investigar, sino que la mirada con la que se está investigando esta situación tiene que ser para la mejora de la educación. Y aquí podemos observar algunas de las principales críticas que se han hecho a la investigación educativa.
que tienen que ver con que a veces se investigan estos aspectos conocidos, se pierde de vista esto que nos comentaba la OCDE, que es una búsqueda de cosas nuevas, ¿no? Para descubrir cosas nuevas. Muchas veces la gente piensa que en investigación educativa se están investigando las mismas temáticas o con las mismas miradas, los mismos enfoques, partiendo de la misma teoría. Entonces, no hay realmente esta primera orientación de incrementar el cuerpo del conocimiento. Y otra de las críticas es que podemos tener todas las investigaciones, pero pocas veces estas investigaciones llegan a tener un impacto en la toma de decisiones, pensándolo en políticas públicas. Yo puedo llegar a proponer una nueva forma de trabajo en políticas educativas, pero habría que saber si dentro de este cuerpo hubo una investigación para proponer estas nuevas políticas educativas. En este tema pareciera que las políticas van para un lado y los investigadores van para el otro, ¿no? O tal vez no necesariamente cada quien para su lado, pero cómo se están creando estos puentes entre que la investigación y los resultados que arroja la investigación están dando sustento a la creación o los cambios o la adecuación de estas políticas públicas. Y bueno, vamos a pasar ya a otro tema que tiene que ver con las características de la investigación educativa. En primer lugar, debe ser intencional y sistemática. Nosotros necesitamos, para empezar a investigar, saber qué problema queremos resolver, qué aspecto de la realidad queremos explorar. Si no lo tenemos claro, no podemos empezar a investigar. Yo no puedo elaborar 1000 encuestas, aplicarlas y no saber ni qué pregunté ni para qué lo quería yo preguntar. Entonces, eso es muy importante. Sí es un proceso intencional. Y aquí intencional quiere decir que lo hacemos con toda la intención y no que es de buenas intenciones. Y en el caso de sistemática, nosotros debemos establecer, como lo decía en la definición, si es un proceso sistemático, es un proceso organizado, nosotros debemos tener un sistema para la revisión de la bibliografía, para la elaboración de nuestros instrumentos, para la aplicación de los instrumentos, para la recolección de los datos, para la interpretación de los datos, etc. También debe estar sustentada en un marco teórico. Hay personas que han investigado algunas cuestiones que están relacionadas a estas nuevas inquietudes que tenemos por explorar. Revisar quiénes han hecho ejercicios similares, quiénes han hecho ejercicios que hacen otras propuestas distintas a las que nosotros queremos presentar durante nuestra investigación para poder sustentar todo nuestro proceso. Incluso revisión teórica de las metodologías que se van a aplicar, revisión teórica de teorías psicológicas, teorías sociales, teorías antropológicas, etcétera, que van a justificar la forma en la que nosotros estamos planteando nuestra metodología, etcétera. El descubrimiento de algo nuevo, que lo comentamos anteriormente. La educación como un objeto multidisciplinario. Aquí quiero mostrarles este esquema. Cuando hablamos de educación, de hecho en varios programas académicos ya hablamos de ciencias de la educación. ¿Por qué? Porque podemos hablar de filosofía educativa, psicología educativa, sociología de la educación, biología de la educación, etc. Entonces es importante saber que nuestra investigación tiene que abordar estas temáticas educativas con una mirada multidisciplinaria o que por lo menos debe ubicarse dentro de alguna de estas y otras disciplinas como la neuroeducación, por ejemplo. Tiene que ver con ciencia y experiencia, nuevamente lo que decíamos, este ciclo entre la teoría y la práctica, que constantemente están reforzándose una a la otra. Contextualizada, la investigación educativa se hace en un contexto muy específico, con un grupo de alumnos específico, con un grupo de profesores específico que atienden a un momento y a una situación geográfica específica, a un momento histórico específico, a un grupo de edad, a un grupo sociodemográfico, etc. ¿Por qué? Porque esto sí puede tener impacto en lo que nosotros vamos a observar. Recordemos que las ciencias de la educación están en este rango de las ciencias sociales. Por eso es muy importante que las investigaciones son contextualizadas y cuentan con una dimensión ideológica política que tiene que ver pues, con este contexto político en el que se desarrolla nuestra investigación. Los criterios para la investigación educativa son el criterio de veracidad,
nosotros debemos como investigadores hacer este compromiso de presentar los datos que nos está arrojando la investigación y no tratar de orientar o sesgar los datos solamente para que soporten nuestra hipótesis. En algún momento yo platicaba con un profesor y le preguntaba, bueno, ¿y si no puedo comprobar mi hipótesis, en realidad mi investigación dice que debo desecharla? También son cosas valiosas. Ese era el comentario de ese maestro. ¿Por qué? Porque el decir, yo tenía esta hipótesis sobre una nueva herramienta de trabajo que mi hipótesis principal decía que iba a impulsar la lectura en los niños de tercero de primaria. Resulta que la herramienta cuenta con demasiadas cosas, se distraen demasiado, no puedo poner cierto tipo de candados, etcétera. No, el estudio que realizamos arroja que esta herramienta no va a reforzar los hábitos de lectura de los niños de tercero de primaria. ¿Y por qué esto es valioso? Porque va a hacer que un segundo investigador no repita no sonde esta herramienta, no repita esta metodología, etcétera. Y que incluso un docente, al consultar los resultados de la investigación, pueda decidir si se hace la contratación de esta herramienta o de esta plataforma, o mejor seguimos buscando una que tenga mejores procesos. Entonces, es muy importante porque pareciera que si nuestra hipótesis es desechada, no cuenta nuestra investigación o nos fueran a reprobar, ¿no? Entonces, es muy importante el tener este compromiso con la veracidad de los datos que vamos a estar presentando. El criterio de aplicabilidad, es decir, que idealmente esto que yo estoy investigando debería tener este impacto en la realidad, podría ser aplicable. Pensemos en este tema de aplicabilidad. Si yo estoy realizando un manual para el proceso de contratación de nuevos docentes para el nivel media superior en ciencias exactas, lo ideal es que este manual, yo estoy investigando, estoy realizando toda una revisión teórica, estoy haciendo un pilotaje del manual, estoy asesorándome con personas que se encuentran en el área de reclutamiento de algunas instituciones, etcétera, que esto yo lo pudiera aplicar en una institución. Entonces, el criterio de aplicabilidad. El criterio de consistencia quiere decir que si yo tengo unos resultados sobre esta investigación en un contexto similar, tendríamos que poder replicar los resultados al aplicar la misma metodología. Es decir, si yo estoy implementando nuevamente, por ejemplo, esta herramienta digital para impulsar la lectura en niños de tercero de primaria, si yo voy a otro centro educativo y trabajo con niños de tercero de primaria y son de contextos similares, pensando en el mismo estado o diferentes estados, pero dentro de la República Mexicana, en teoría, los resultados que yo obtuve en esta investigación podrían ser o deberían ser consistentes con la investigación que yo pueda aplicar en un contexto similar. Por eso le marcamos un pequeño asterisco, porque el contexto sí puede hacer que varíen mucho. No será lo mismo aplicar este tipo de investigación en algún otro país donde, por ejemplo, el sistema educativo tenga integradas ya ciertas tecnologías dentro del aula, a un contexto en el que tal vez no cuentan ni siquiera con aulas construidas, ¿no? Son como estas aulas emergentes un poco. Entonces, pues sí, el contexto va a hacer que los resultados varíen mucho, pero en contextos similares tendríamos una consistencia de resultados. Y el criterio de neutralidad significa que el investigador debe respetar como estos datos como son y no puede participar en exceso o buscar como sesgar las respuestas para que favorezcan las hipótesis principales, y también en el trato con las personas que van a participar de nuestra investigación. Yo no puedo favorecer la participación de ciertas personas y pues dejar de lado la participación de otras personas. En esto también podemos ver este criterio de neutralidad. Y todo esto da paso a los aspectos éticos de la investigación educativa. Aquí tenemos dos consideraciones. No las voy a leer completas. Lo que quiero rescatar de la primera de Silver es que el ser ético es parte del proceso y va desde la planeación. El qué quiero investigar también tiene sus cuestiones éticas, el cómo lo voy a investigar, el para qué lo quiero investigar, el con quién lo quiero investigar, etcétera. Tiene que ver con la planeación, tiene que ver con el tratamiento de datos, tiene que ver con la evaluación, y pues ahí es como vamos a hablar de otras
de los valores propios del investigador, pero digamos que en la cuestión ética debe estar desde el proceso de planeación. Y también este segundo aspecto de Esther dice, todos los sistemas de producción que se generan en la comunidad tienen esta doble carga ética. La primera tiene que ver con el propio investigador, la ética personal del investigador, pero también la ética del grupo de investigadores. Entonces hay como una tensión constante entre estos dos, tendrían que estar alineados para que respondamos a una ética general de la investigación educativa, pero puede haber algunas cuestiones, lo vamos a ver más adelante, en esta siguiente parte, donde hablamos de los valores del investigador educativo. El primero siempre tendrá que ser el respeto de la persona, la dignidad de la persona como el primer punto. ¿Por qué? Porque yo no puedo plantear toda una investigación solo para satisfacer mi curiosidad si en el proceso de investigar voy a generarle un daño a alguien. Por ejemplo, queremos investigar la motivación de nuestros alumnos de intercambio, la resiliencia de nuestros alumnos de intercambio ante una situación de racismo. Y como parte de lo que yo quiero hacer para investigar la resiliencia de los alumnos de intercambio, es pedirle a otros alumnos que los insulten y saber cómo se sintieron después. Entonces ahí yo no estoy respetando la dignidad de nuestros chicos y entonces no puedo hacer eso como parte de mi investigación, ¿no? Entonces el respeto a la dignidad de la persona siempre tiene que estar en primer lugar. Yo no puedo investigar por investigar si lo que estoy investigando no va a ser en beneficio de las personas o en beneficio de la educación de las personas. En un segundo lugar está buscar el beneficio y no el daño. También tenemos un siguiente punto que es la justicia. Comentábamos un poco, pensando en que queremos hacer un focus group con los maestros de un centro educativo sobre la toma de decisiones del área de dirección. Yo no puedo favorecer las opiniones de unos maestros e ignorar las opiniones de otros maestros como parte de la investigación. No sería justo porque la investigación requiere la participación de todos esos docentes. Entonces, en ese sentido, pues manejar todo el proceso también. Confianza, muy relacionado a este criterio de veracidad. Debemos ser confiables como investigadores educativos porque más adelante habrá alguien que quiera hacer una investigación en un tema similar al que nosotros hicimos y nosotros debemos presentar datos en los que ellos puedan confiar para poder sustentar sus futuras investigaciones. Por eso el tema de la veracidad es muy importante, por eso el tema de la neutralidad, el no decir, híjoles, que a mí me habría encantado que dijeran, esta toma de decisión por parte de dirección es excelente, la verdad es que estoy viendo que no estuvieron tan de acuerdo, pero si yo suavizo un poquito las palabras, va a sonar a que sí estamos de acuerdo. Eso no procede en investigación educativa. ¿Y por qué? Porque nuestra información no va a ser confiable y entonces vamos a afectar el trabajo de futuros investigadores incluso también. Y pues esto tiene que ver con la fidelidad e integridad científica, ¿no? En el tema de integridad científica volvemos a este proceso sistemático e intencional. No basta con decir, a mí me gustaría explorar, pensar que voy a preguntar cualquier cosa que se me haya ocurrido en ese momento sin haber hecho una revisión teórica previa, obtener estos resultados y presentarlo como mi investigación. Debe haber un rigor científico que tiene que ver con este tema de la integridad científica. Y tenemos aquí otros aspectos. Uno muy importante es el reconocer que como investigadores no lo podemos todo. Entonces tenemos sí nuestras áreas de competencia, pero al mismo tiempo tenemos nuestras limitaciones. Si yo, por ejemplo, en estos momentos quisiera hacer una investigación sobre neuroeducación y no tengo ninguna formación sobre esta línea, no me he asesorado con expertos que lo trabajen, no he hecho una revisión bibliográfica, no puedo realizar esta investigación desde ese enfoque. Tengo que reconocer que no se encuentra dentro de la base de mis conocimientos, que voy a requerir de una asesoría, una revisión, etcétera, que incluso puedo invitar a alguien a participar dentro del cuerpo de investigadores para este tema, porque en estos momentos no se encuentra dentro de mis áreas de competencia. Declinar investigaciones que impliquen conflicto de intereses, y esto está relacionado a esta tensión entre la ética personal del investigador y la ética del cuerpo de investigadores también. Puede que alguien plantee una investigación de cierta manera,
pero el cuerpo de investigadores diga, retomando estos principios, sabes que por el respeto a la dignidad de la persona, tú no puedes hacer esto de esta manera. Hay algunas cosas desde el anonimato que se puede mantener en las investigaciones. Cuando yo aplico una entrevista, un focus group, etcétera, no revelo el nombre de las personas que participaron en mi estudio y habrá quien quiera revelar el nombre. Entonces existen como estas tensiones en las que si hay algo en lo que la ética personal del investigador no está de acuerdo con la forma en la que se está planteando, etcétera, puede o debe declinar la investigación que implique un conflicto de intereses. Y el reconocimiento de autoría, tanto de lo que es autoría propia como lo que es autoría de otros investigadores. Aquí vamos a hablar un poco sobre el futuro de la investigación educativa en México. Aquí hay una frase del COMIE, que es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y habla de como investigadores en temas educativos debe haber grandes preguntas, y aquí sí lo están enfocando específicamente al impacto que puedan tener en política pública educativa y educación superior. ¿Qué educación superior queremos y necesitamos? ¿Cuáles son las acciones prioritarias que conducirán el desarrollo de aspectos académico, profesional, científico y laboral? ¿Y qué debe permanecer, qué debe cambiarse o qué debe eliminarse de las pautas que se han seguido durante los últimos años? Esta frase aplica no solamente a educación superior, sino a todos los niveles educativos, pensando en, bueno, ¿qué necesita la sociedad? ¿Cuáles son las necesidades que hay afuera que nosotros deberíamos estar atendiendo o para las que nosotros deberíamos estar preparando al alumnado? Para que puedan hacer frente, responder ante ellas, solucionarlas, que puedan replantear formas de abordarlas, etc. Y esto es muy importante porque son algunas de las preguntas que probablemente podríamos responder en muchas investigaciones, mucho más específicas. Y del COMIE, de este organismo, es una asociación civil, se organizó un congreso en el año 2018, se presentaron varias líneas temáticas, una de ellas era sobre investigación educativa, y les comparto algunos datos de las memorias de este congreso. En este artículo, cuyo nombre es ¿Cuánto de la investigación educativa se publicó por mexicanos en el año 2017? Para que nos demos una idea de en dónde estamos en investigación educativa en México. En este artículo se hizo una revisión de 4.542 artículos publicados en revistas a nivel mundial en temáticas de investigación educativa en el año 2017. De estos 4.542 artículos, solamente el 3.5 fue publicado por investigadores mexicanos, es decir, 159 artículos. De estos 159 artículos, solamente hay un porcentaje muy pequeño de artículos que se publican en diferentes estados de la República. El más representativo es el 30% de artículos procedentes de la Ciudad de México. 48 artículos de estos 159 se publicaron en la Ciudad de México y todos los demás artículos tienen un porcentaje menor, vienen de diferentes estados de la República. El 65% de los autores que publican en investigación educativa vienen de universidades, institutos de investigación, colegios tecnológicos, pero de escuelas normales, menos del 1% está realizando publicaciones en este tipo de revistas. ¿Y por qué es importante hablar de las escuelas normales? Bueno, por lo que decíamos anteriormente, investigar no solamente es investigar para educar, sino que también se puede educar en esta mirada del investigador. Se puede enseñar a ser investigador, se puede aprender a ser investigador, se puede ejercer la investigación. Entonces, la investigación también es un proceso educativo. Y para esto requeriríamos profesores e investigadores, profesores que hagan investigación, que sepan investigar y que sepan ayudar al estudiante a aprender a investigar. Es uno de los retos de la investigación educativa a nivel superior y en todos los niveles. ¿Y por qué deberíamos tener pues un mayor grado de investigación en educación superior? Porque existen tres pilares en educación superior de nuestro quehacer. El primero, no por orden de importancia, sino porque en este diagrama lo estoy representando de esa forma, es investigar. Está también la docencia y la extensión social cultural. Cuando nosotros tenemos investigación, vamos a tener nuevo cuerpo del conocimiento. Puede ser de investigación educativa o de cualquier campo del conocimiento.
Y este nuevo campo, estas nuevas adquisiciones, estos nuevos conocimientos en este campo del conocimiento deben ser enseñados, deben ser transmitidos. Entonces ahí vamos a tener esta acción, esta función sustantiva de la docencia. Pero también lo que se busca, ¿por qué buscamos enseñar esto? Para que la gente que está egresando pueda resolver necesidades que hay afuera. Esa es la parte de la extensión social cultural, el difundir, el divulgar, el poder enseñar para que los futuros profesionistas puedan ejercer de una mejor manera y resolver necesidades que ya existen. Entonces, estas son las tres funciones sustantivas en educación superior, y si vamos a investigar es una de ellas. Pero pareciera que a veces investigar lo asociamos solamente con ciencias exactas, con ciencias biológicas, tal vez con ciencias económico-administrativas, pero en el tema de las ciencias sociales a veces queda un poco por ahí en cuestiones antropológicas, sociológicas, tal vez psicológicas, pero entonces en investigación educativa, ¿qué estamos investigando? ¿Dónde estamos dando a conocer los resultados de nuestra investigación? ¿Quién los está aplicando? Etcétera. Creo que se puede fortalecer mucho esta red para conocer quién está publicando, dónde lo puedo yo consultar, dónde puedo yo retroalimentar. Sabes que esto me sirvió mucho, lo apliqué de esta manera, te puede servir para una segunda investigación o darle un seguimiento a la línea de investigación que tienes, etcétera. Y aquí tenemos algunos retos de la investigación educativa. Uno es la velocidad de los cambios. Pensemos que cualquier investigación que hubiéramos hecho antes de la etapa de la pandemia probablemente va a tener resultados distintos si lo hubiésemos hecho durante la pandemia y cuando lo hagamos después de la pandemia. Estos resultados emergentes cambiaron tan rápido en cuestión de un mes que pues eso hace que la investigación sea un reto, porque se tiene que investigar, se tiene que divulgar y el conocimiento va quedando obsoleto. Entonces, por eso la investigación es una acción constante, es una necesidad constante. No porque el conocimiento anterior no sirva, ¿no? En ese sentido no va lo obsoleto, sino que es muy probable que la situación ha cambiado tan rápido que necesitemos actualizarlo, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que no podemos hablar de algo que haya surgido como propuesta en los años 70, sino que más bien valdría la pena hacer una revisión sobre la vigencia del mismo, porque lo que decíamos, esta es una ciencia contextualizada y un cambio en el contexto puede significar un cambio en los resultados. La integración tecnológica también, este es un reto porque como investigador hay muchas herramientas que van surgiendo cada vez más rápido, entonces uno tiene que actualizarse para aprender a utilizarlas. Las herramientas a su vez facilitan un poco el trabajo del investigador, pero es una doble vía, ¿no? Es tanto una ventaja como un reto, el mantenerse actualizado. Y también la globalización y el tema de la multiculturalidad. Cada vez tenemos más movimiento, cada vez tenemos que pensar, por ejemplo, en investigación educativa, pensando en educación superior, no podemos pensar en educación superior solamente para nuestro contexto local, no podemos pensar en nuestro contexto regional, incluso muchas veces no podemos acotarnos solamente a lo nacional. Tendríamos que estar pensando en formar profesionistas competentes que pudieran desempeñarse a nivel internacional, ¿no? Y esto también genera pues nuevos retos para la investigación educativa. Y finalmente, pues lo que comentábamos, la importancia que tiene el profesor, no solamente como docente, sino como profesor investigador. Y esto requiere varios retos. Uno de ellos es la formación de docentes investigadores. Cuando hablamos de investigación en educación superior, en el nivel de educación superior tendríamos que estar formando a estos futuros docentes investigadores, y quienes deberían formarlos son docentes investigadores. Y también la formación de estudiantes investigadores, una vez que esos docentes ya están ejerciendo, que puedan seguir formando nuevos investigadores. Y bueno, les voy a dejar el PowerPoint, aquí aparecen algunas de las referencias. Voy a subir el archivo ya con las referencias completas para que lo puedan consultar. Esa sería nuestra primera sesión. Espero que haya quedado un poco claro el qué es la investigación educativa, para qué buscamos hacer investigación educativa, qué es lo que se puede investigar, cuáles son los criterios y características de la investigación educativa, así como las características éticas y de valores que debe tener un investigador educativo, con algunos ejemplos que mencionamos al final.
Con esto estaríamos concluyendo nuestra sesión del día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, está activo ya el foro de dudas, que no tiene calificación, pero se queda abierto para que podamos mantener un diálogo y las podamos ir aclarando. Que tengan una excelente semana.